Hola, ¿cómo les va? Aquí estamos, como todas las semanas, tratando de analizar esta realidad que nos toca vivir a los argentinos. Una realidad que en la mayoría de los casos no es la que nos merecemos ni tampoco la que podíamos presuponer a partir de muchas de las cosas que se dijeron antes del 2015. Ya a esta altura del partido retrotraernos a eso no tiene mucho sentido. Me parece que el sentido debe estar orientado en pensar cómo se hace para reconstituir un montón de cuestiones que indudablemente se fueron dejando de lado y que hoy nos impactan de una manera realmente aviesa, y me parece que sobre eso hay que cabalgar. El próximo fin de semana el peronismo y vastos sectores del campo nacional y popular se van a juntar en San Luis. La idea es tratar de generar un marco que permita pensar en una alternativa que se contraponga a lo que indudablemente está haciendo el gobierno, de la misma manera que la izquierda por otro lado lo está haciendo, y me parece que eso está bueno, es el debate que viene. Nos tenemos que dar un debate en relación a cuestiones que son básicas y que el gobierno en su momento había planteado como que las iba a resolver. Escuchen lo que decía Macri en la campaña del 2015, cortito para no cansar. Mauricio, por ahí uno de sus caballitos de batalla es frenar con la inflación, que dice que es el gran mal de la Argentina en los últimos años. ¿Tiene alguna fórmula? ¿La puede explicar cómo hacer eso? Porque parece un problema difícil. No, ¿qué va a ser difícil? ¿Cómo se soluciona? No, la inflación es la demostración de tu incapacidad para gobernar. En mi presidencia la inflación no va a ser un tema, no va a ser un desafío, el desafío va a ser conseguirle trabajo a la gente. Bueno, le damos una mala noticia a Macri, no pudo nada de lo que en ese momento decía, y me parece que es el desafío de lo que viene, digo, de alguna manera reconstituir todo el tejido social que se ha visto golpeado por la incapacidad del gobierno. Nosotros por lo menos lo entendemos así. Está Romina del Pla. Hola Romina, ¿cómo estás? Gracias. Está Leandro Santoro, gracias Leandro. Está Marcelo Fernández, que es presidente de la Confederación General Empresaria de la República Argentina, lo dije bien y todo, y está Miguel Base, que es platense, ¿sí? Y que es diputado nacional de la Unión Cívica Radical. Gracias, Miguel. Y está Chino Navarro con nosotros. Chino, ¿cómo estás? Bien, bien. Bueno, es decir, esto casi que veíamos de Macri es un disparador como para hacer un poco de memoria, un ejercicio de memoria de muchas de las cosas que se dijeron y que indudablemente después no se cumplieron, ¿sí? Bueno, pero él fue muy claro. Yo creo que dice, la inflación marca la incapacidad de un gobierno. Bueno, la incapacidad del gobierno de Macri en 2 años se ha expresado claramente porque la incrementaba en el 2016, 40%, sigue hoy con inflación afectando a los más humildes, a los trabajadores, a los sectores medios, a los pequeños y medianos empresarios. Y piensan soluciones pensando en un grupo minúsculo de la Argentina, que son los grupos económicos. Gobierna para Macri y su gobierno piensan solamente en beneficiar a una minoría. Forma parte de una ideología, históricamente eso ha sido los intereses que Macri representa, que yo reconozco que por primera vez ganaron una elección. Sí. Siempre llegaban vía el fraude o a través de golpes militares, pero es una Argentina para 20 millones, un sector agroexportador muy fuerte, servicios ligados a ese sector agroexportador, alguna que otra industria, y después contención, con salarios en el Estado muy bajos, salarios a la baja en general de los trabajadores, y después planes sociales y una fuerza de seguridad que poco a poco se va endureciendo, porque si es necesario reprimirlo van a hacer. Y hay que buscar la forma de construir un gran frente opositor, plural, multicolor, diverso, donde el peronismo tiene que ser una parte, pero no alcanza con el peronismo, para construir propuestas, programas y acciones para construir una Argentina justa y definitivamente derrotar pobreza, inseguridad, resolver temas como inflación, dólar, que nosotros tampoco pudimos, que tenemos una mirada absolutamente distinta a la de Macri, pero tampoco pudimos resolverlo. Digo, pero que sí está dentro del ADN de lo que es
el peronismo, sobre todo, digo, vos pertenecés a ese sector, vos decís, lo necesario es generar un frente que sea mucho más amplio, donde puedan de alguna manera converger distintos sectores, es decir, no necesariamente únicamente peronista, y que permita reconstituir un tejido social que se ha visto quebrado por todo. Y recrear la política. Recrear la política. Recrear la política. Si la política está asignada a las candidaturas y a quién es el que conduce, es que no entendemos absolutamente nada de lo que pasa en la calle. Sí. La mujer y el hombre de a pie tiene otro tipo de necesidades. Nosotros estamos pensando en el 2019. Hay gente que no llega a la tarde, que no tiene que comer a la noche. Entonces, quien tiene un compromiso con los sectores que sufren, o con un empresario que tiene que ir corriendo al banco a buscar un cheque porque le puede cerrar la fábrica, porque no puede pagar la quincena, no espera hasta el 2019. Tenemos que trabajar en el día a día y la unidad se construye en la calle. La unidad se construye en la calle como para resolver todas estas cuestiones. ¿Y vos lo ves como viable esto? Algunas cosas se resuelven, otras no. Pero nuestra obligación es estar junto al que sufre, junto al que necesita, porque en la práctica es donde se van construyendo coincidencias, se van construyendo soluciones, ideas, para luego poder rediscutir, porque acá hay una cuestión electoral, pero sobre todo política. Sí. Discutir la inseguridad o la seguridad implica discutir un paradigma de nación. Discutir trabajo, pobreza y educación implica discutir un programa pensando en 30, 40 años. Porque desde el 83 a la fecha los indicadores políticos, económicos y sociales han empeorado, y quienes hacemos política y quienes hemos tenido responsabilidad de gobierno, además de cuestionar a Macri, que los ha empeorado, tenemos que hacernos cargo de las cosas que no hicimos ¿Vos bien. sentís que no ha habido autocrítica en ese sentido? En absoluto. ¿No? No importa si hubo o no. Lo que sí... No, digo, pero es difícil reconstituir si vos no haces autocrítica. Pero mi opinión no es la mía, que otros pensarán que sí. Lo que sí estoy seguro que tenemos que ser mucho mejores de lo que fuimos si queremos cambiar esta realidad de injusticia. Digo, el peronismo y hay otros sectores que también van a estar presentes en San Luis, tienen un objetivo de crear o generar un modelo que se anteponga a esto. Sí, yo creo que hay muchas experiencias, el San Luis va a ser valioso, hubo un encuentro en Resistencia, hubo un encuentro en la universidad acá en la UMED, Sí. pero después hay encuentros en todos lados, en las esquinas, en los barrios, en los clubes, dirigentes, militantes. Dirigente viene de dirigir gente, Sí. y en este país abundan dirigentes que no dirigen a nadie. Entonces hay que recrear también qué es ser dirigente. Yo confío más en el militante, en la mujer y el hombre de a pie, que muchos dirigentes que están solos. Sí. No es malo estar solo tampoco, si uno es consciente de lo que es y a veces puede aportar su calidad, su conocimiento, Digo, su experiencia. de cualquier manera las cosas se cambian desde el poder. Digo, Yo pienso que se cambian con un protagonismo popular. Si uno Ajá. ve la historia de Argentina, desde el 25 de mayo de 1810 a la fecha, con gente en la calle, con movilización, con organización, y creo que hay que abrir las compuertas para que haya mujeres y hombres nuevos que recreen la política. La política tiene que ser una cuestión de valores, de entrega, de solidaridad, de compromiso, de honestidad, no una carrera para ocupar cargos, porque en definitiva cuando nuestra carrera es ver qué cargo vamos a ocupar, estamos parodiando lo mismo que plantea Macri respecto a la meritocracia para que vos te puedas vivir en la vida. La política está bien que uno tenga aspiraciones, que tenga legítimas aspiraciones, pero primero es el bien común, primero es servir al conjunto. Y a veces se pierde eso, y creo que hay que recrearlo, escuchar mucho a la gente, aprender de la mujer y el hombre de a pie. Y digo, ¿cómo sintetizás estos últimos acontecimientos que se han vivido, sobre todo desde diciembre en la fecha? Digo, ha habido muchas manifestaciones, está Romina del Pla, que precisamente ha sido una de las grandes movilizadoras en relación al tema de la despenalización del aborto. Lo que pasó con la reforma previsional me parece que fue un quiebre para el gobierno y a partir de ahí se sucedieron un montón de cosas. Hay dos planos. Por Sí. un lado, el gobierno y los grandes medios de comunicación desfilaban rumbo al 2019 y ya estaban evaluando quién iba a suceder a Macri en el 2023. Sí. Bueno, ahora está en debate el 2019 como elección. Me parece que la sociedad toma conciencia que un gobierno que le dice que está resolviendo todo y le mete la mano en el bolsillo a los jubilados para financiar las economías provinciales, algo falla. Sí. Eso rompe un contrato tácito entre gobierno y su base social, lo haya o no votado, y me parece que ahí es donde la oposición puede construir una alternativa que tiene que ser esencialmente política, que no pasa por la mera descalificación o el cuestionamiento, porque la sociedad sabe lo que está mal.
Mejor lo puede explicar con más o menos palabras. Lo que la sociedad está esperando es que lo resolvamos. ¿Qué solución proponemos que incluya, que beneficie y que reconcilie a los sectores populares con una nación que es rica y que distribuye muy mal su riqueza? Y eso implica replantear fenómenos como la economía popular, como la agricultura familiar, como el sistema financiero, dejar de pensar la seguridad en términos de represión. Una problemática que cotidianamente mujeres y hombres nos reclaman es la inseguridad. Y desde el Estado insistimos con plantear el tema de la represión. El otro día escuchaba a funcionarios del gobierno de la ciudad que dicen, vamos a llegar en 2 minutos, cuando se produzca un delito, en 2 minutos llegamos. No, hay que llegar 2 minutos antes. Claro. Hay que tratar que el delito no ocurra, no actuar cuando tenemos una víctima. Y esto implica educación, implica barrios dignos de ser habitados, implica deporte. La seguridad es demasiado importante para que esté en manos de la policía. Tiene que ser una cuestión de Estado, de la política. Y nosotros del 83 a la fecha no hemos podido democratizar acabadamente las fuerzas de seguridad. Yo he sido el legislador de quien era oficialista en la provincia de Buenos Aires del 2007 al 2015. Me tocó ser jefe de bloque. Y debo ser sincero, nosotros no tuvimos una política de seguridad correcta, buena. Dejamos mucho que desear. La de Vidal es peor, más allá que en los medios y en las encuestas parezca que es mejor. Sí. Pero no me conforma eso. Yo quiero trabajar en una nación que podamos, y en una provincia que se pueda ir discutiendo seguridad, mejorando. Y esto implica consenso, implica poder hablar, discutir, convocar a los mejores, porque la vida de los bonaerenses o de los habitantes de cualquier provincia no pueden estar atadas a la discusión, a la pelea entre oficialismo y oposición en temas que deberíamos ponernos de acuerdo pensando en el mediano y largo plazo, si de verdad queremos servir. Después discutamos otras cuestiones, que obviamente yo tengo múltiples diferencias con el macrismo, pero alguna cuestión tenemos que poner de acuerdo para resolver. No tengo ninguna duda. Chino, te agradezco. Gracias. Gracias a usted. Romina, el Chino nos tiró un montón de disparadores que de alguna manera nos dan la posibilidad de meternos en un debate. En realidad le tendría que haber dado la palabra a Miguel, que es el que... No, digo por qué, porque es de alguna manera quien representa los intereses del gobierno nacional, como para que pudiera responder. Pero como me tenía que enfocar en vos para que se pudiera ir el Chino, te doy la palabra, ¿sí? No lo hago de caballero. Bueno, me parece que justamente acá hay un cuadro de dónde estamos parados, ¿no? Y yo coincido con algo que decía el Chino, que acá no podemos hablar del 2019. Al 2019 falta una eternidad para los trabajadores, para los jubilados, para los desocupados, que es otro rubro del que poco se está hablando, pero que lamentablemente crece. Y en ese punto, creo que un punto donde se han puesto de acuerdo, el único punto en el que se han puesto de acuerdo, por ejemplo, en esta reunión que hubo entre los industriales y el gobierno, es que quieren avanzar a fondo con la reforma laboral. Es el único punto de acuerdo, porque de lo único que hablan es del costo laboral. Nunca hablan del costo empresario, del costo patronal, no hablan de por qué las tarifas de los servicios públicos que están ahogando a gran parte de la industria, además de a los consumidores y trabajadores, van a seguir en las cifras imposibles que están. No se habla del costo de los créditos. O sea, de lo único que se habla es de cómo se rebajan los salarios de los trabajadores, se atacan los convenios colectivos de trabajo, y con ese tipo de políticas no vamos a mejorar, vamos siempre para atrás. Sí. Y esto lo estamos viendo claramente en las distintas paritarias y en los despidos. Ahí tenemos los trabajadores del INTI que hoy se movilizaron al Ministerio de Trabajo nuevamente, los 258 despedidos y el conflicto que se ha producido por esto. Están saliendo todas las denuncias de los negociados del directorio del INTI, y empieza a repercutir esto sobre la industria, porque la industria empieza a tener la dificultad de que no puede validar ni las importaciones, ni los instrumentales, ni distintas producciones que tiene que validarlos el INTI, y a esto hay que darle una solución. Impresionante, ¿no? La investigación de mi amigo Méndez, ¿sí? En ADN Federal, ¿sí? Mi amigo cordobés. Así que realmente lo del INTI es todo un tema, ¿sí? Es todo un tema y justamente no tiene resolución. ¿Y qué empezó a dar resolución la justicia? Que ya ordenó la reincorporación de 4 trabajadores. Pero si recorremos un poquito más, están los despedidos del Posadas, los de Río Turbio. Ahí en Río Turbio también es paradigmático, porque están los recursos, están los trabajadores, están dos pueblos, porque si no tenemos que hablar de un genocidio de 2 pueblos, es decir, bueno, enterramos a todos acá y chau. Y se la pasan mintiendo sobre las posibilidades productivas y las posibilidades de utilización de esos recursos para producir energía eléctrica, por ejemplo. Entonces,
Bueno, estamos en un problema donde los trabajadores no podemos ser los que paguemos esta crisis. Miguel, ¿cuál es tu visión de todo esto? No, a ver, yo creo, primero y principal, creo que efectivamente, porque empezamos conversando el tema de la inflación, Sí. y me parece que es un tema gravísimo que los argentinos en general y la dirigencia argentina en general ha subestimado. Y la verdad es que me parece que es un problema muy difícil de resolver en la Argentina y que naturalmente genera una caída espectacular del salario década tras década. Por eso en Argentina tenemos cada vez menos salarios, cada vez más pobres, y es un problema realmente difícil. Sí. Creo que el presidente Macri, el día que dijo eso de que iba a ser más sencillo de resolver, se equivocó. Creo que el gobierno no dimensionó realmente la dificultad que tenía para resolver el tema de la inflación, pero tenemos que avanzar decididamente en esa dirección. En la Argentina yo creo que hay que resolver el tema de la inflación, hay que resolver el tema del déficit fiscal, porque de lo contrario el déficit fiscal produce inexorablemente inflación en la Argentina, por lo menos. Y lo otro en lo que tenemos que avanzar es mejorar la posibilidad de la balanza comercial. Nosotros tenemos que tratar de exportar mucho más de lo que exportamos, porque necesitamos generar trabajo, y para poder generar trabajo necesitamos exportar. Y necesitamos exportar productos manufacturados, digamos. Necesitamos trabajo, necesitamos exportar para generar trabajo. Y para eso, y resolver de esa manera el tema de la pobreza. Creo que es un esfuerzo enorme que tenemos que hacer. Se decía acá, por ejemplo, el tema de las tarifas. El tema de las tarifas ha sido un golpe muy importante, muy duro, sobre todo para la clase media argentina, Sí. para los sectores del trabajo también, pero yo creo que la clase media argentina lo sufrió con mucha dureza, pero inevitablemente el gobierno tenía que trabajar sobre el tema de la actualización tarifaria para reducir el déficit fiscal. Yo, para terminar, ¿qué digo? Creo que falta muchísimo por hacer. Creo que la situación económica del país no es buena. Obviamente tengo una mirada optimista, porque soy optimista frente a la vida, pero tengo una mirada optimista respecto a lo que va a pasar si hacemos las cosas bien. Creo que hay muchos sectores que todavía están atravesando una situación muy compleja, sobre todo los sectores vinculados con el trabajo y la clase media argentina. Pero creo que se empezaron a dar los primeros pasos que había que inevitablemente hacer en la economía. Lo que hay que hacer ahora es trabajar para adelante, resolviendo estas cuestiones que, por supuesto, tiene que ser un gran desafío de todos. A ver, Marcelo, recién Miguel hablaba del tema de las exportaciones, pero las importaciones a las empresas indudablemente le están haciendo un grave daño, ¿sí? Sí, hay sectores que han crecido mucho. En el caso de indumentaria ha crecido más del 60%, lo mismo para el calzado, la marroquinería, son números más o menos estándar que hablan de un 60-70% de aumento de importaciones. Esto también es una paradoja, porque muchas veces, y si me permitís, no todos los industriales están ayer. Yo lo soy y ayer no estaba en casa de gobierno convocado. Pero bueno, vamos, porque si no parece como uno, viste, cuando habla de los empresarios, sí, uno que lo es y es presidente de una entidad, siempre nos meten a todos en la misma bolsa. Y yo haría esta pregunta, si me permitís. ¿Cuántos de los que se levantaron ayer fueron a su industria después? Yo después de aquí o mañana, pasado, tengo que ir a mi industria. Sí. Entonces digo, ¿cuántos de los que estaban ayer irán la foto, después vuelven a su industria? Que son los que discuten estos temas. A mí me gustaría que no diga que Marcelo Fernández tenga que hacerlo, pero muchos de los empresarios pymes estén en esta mesa de discusión. ¿Y por qué crees que no te invitaron? No, porque tal vez yo no protesté o no salí en ningún medio a decir estas cuestiones de aumento de importaciones, o por ahí lo decimos y parecemos críticos. A ver, también tenemos que tener cuidado con esto del aumento de importaciones, y se lo digo a los pares muchas veces, y aprovecho este espacio que me das, porque si hay aumento de importaciones quiere decir que hay consumo. Ojo. Sí. No seamos tontos, porque si estamos hablando de que hay aumento de importación, quiere decir que de alguna manera hay consumo, porque el importador no es tonto, no va a importar si no tiene mercado. Con lo cual, lo que estamos haciendo es, la producción nacional que teníamos, la estamos reemplazando por un importado. ¿Consumo? No, aumento no. A ver, entendeme bien. Sí. Si hay aumento de importaciones, es porque hay alguien que la consume. Sí. Con lo cual, se está reemplazando la importación por producto nacional. ¿Pero en qué deriva esto? En que después la importación, cuando aumentó tanto, nos quitamos consumidores, porque el gran dador, sobre todo en el conurbano bonaerense, de mano de obra es la industria. Sí. Entonces, al reemplazar importaciones
manteniendo el nivel de consumo, que ahora bajó un 10%, pero hablemos de los años anteriores, al haber aumento de importaciones hubo consumidores, pero estos reemplazan a las industrias que hoy somos proveedores del mercado interno, con lo cual nosotros empezamos a suspender, empezamos a precarizar, empezamos a despedir o a cerrar. La pyme no despide, la pyme cierra. ¿Sí? Entonces digo, las grandes dicen, bueno, el trabajador es un número, 400 a la calle, 500. Nosotros no podemos hacer eso. Nosotros cuando empezamos a despedir, cerramos. Entonces, hay que tener cuidado con esto, porque el déficit comercial que tenemos hoy es muy grande y no es solamente de bienes de capital. No nos engañemos entre nosotros. Es de producto terminado y de productos manufacturados que perfectamente la industria argentina supo hacer y puede hacer. ¿Que tiene que ser a precios competitivos? Por supuesto, para no vulnerar el bolsillo del trabajador, que son nuestros consumidores. Pero ¿qué pasa? Con el aumento de tarifas, con el costo del crédito, que estamos hablando de que es un 30%, con las importaciones de mano de obra esclava que tenemos que competir, realmente estamos en un callejón, yo no digo sin salida, porque yo creo que con el diálogo lo podemos hacer. Ahora, debemos dialogar ya para que esto no derive en lo que derivó en otro momento, que la importación sustituya a toda la producción nacional. A ver, Leandro. No, yo creo que estamos en un callejón sin salida. Ya nos metimos. Ya nos metimos. Sí, creo que es muy difícil que aparte, me parece que este gobierno vive en una realidad paralela, porque el que empezó a hablar del 2019 es el presidente de la Nación y el PRO, que se reunieron este fin de semana en Parque Norte para definir la reelección de Macri, de Vidal y de Larreta, absolutamente abstraídos de la realidad que estamos discutiendo acá. En segundo lugar, yo creo que el problema con la política inflacionaria de este gobierno es que es una política de costos, digamos, se aumentan los costos. Si a la Unión Cívica Radical no le dieron ninguna chance. No sé. No, digo, ahí después pero nosotros no estamos discutiendo candidatura. Bueno, pero el PRO sí, se juntó en Parque Norte y definieron candidatura. Hay muchos Además, que están discutiendo candidatura, pero nosotros no estamos discutiendo candidatura. Bueno, pero el caso del PRO y la gente que gobierna tal vez tenga razón ahí, Miguel, ¿no es cierto? El PRO está muy preocupado en definir ese tipo de cosas. Ahora, lo cierto es que la política inflacionaria la provoca el gobierno. Sí. Lo cierto es que cuando le preguntan al gobierno cómo piensan hacer para bajar la inflación, toman la receta del Fondo Monetario y dicen hay que moderar la pauta salarial. Los mismos argumentos que Christine Lagarde está proponiendo, que está viniendo ahora a la Argentina para contener la pauta inflacionaria, son los que toma el gobierno, una vergüenza total. Y han cerrado paritarias vergonzosas, por ejemplo, en el principal gremio de comercio, el 15%, con una proyección inflacionaria del 20%. Entonces estamos frente a un gobierno que no tiene una administración del comercio exterior, o que si la tiene es para también tratar de matar a la pyme, porque en definitiva ellos apuestan a la concentración del ingreso. Entonces ellos están viendo cómo hacen para satisfacer las necesidades de 10, 15 millones de argentinos a costa de que los otros 20 o 24 tengan problemas de empleo, tengan problemas de salario, tengan problemas de cobertura. Miguel hablaba recién del déficit fiscal. Yo estoy de acuerdo que hay que controlar el déficit fiscal, pero la única política seria para controlar el déficit fiscal que hasta ahora trajo este gobierno fue el aumento de tarifas y la disminución de las jubilaciones y las asignaciones universal por hijo. Una vergüenza total. Sí. Uno podría plantear, por ejemplo, la reducción del déficit fiscal a partir del aumento de los ingresos y volver a cobrar, por ejemplo, a esos sectores que han ganado fortuna y que están ganando fortuna, ¿no? El tema de las excepciones, por ejemplo, a la soja, el tema de las excepciones a la minería. Las excepciones a la soja es un caso paradigmático. Vos fijate, Trombetta, que cuando Duhalde devalúa, pone retenciones. ¿Por qué? Porque le iba a dar una ganancia al campo, entonces iba a controlar, iba a ser partícipe al campo también de la necesidad de redistribuir ese excedente económico. Macri devalúa y quita retenciones. O sea, a los amigos de ellos, todas las condiciones posibles y ventajas posibles que el Estado les tiene que dar para aumentar la rentabilidad y generar más acumulación y más concentración. Al resto de la sociedad que se joda. El problema es cómo ecualiza la economía. Vos podés hacer una modificación, por ejemplo, sobre las tarifas. No, digo, pero pensar un país donde quien gobierna para la mitad de la gente que vive, o menos de la gente que vive en el país, es realmente... Termino el concepto con esto. Vos podés... A ver, es cierto que había asignaturas pendientes de la gestión anterior, nadie la discute. Por ejemplo, el tema de las tarifas, la reactualización tarifaria podía ser una. Ahora, acá se aplicó una política de shock. Estamos hablando de aumento de 1000%. Y si vos modificás un poquito, por ejemplo, las tarifas, porque lo tenés que hacer, bueno, fíjate de contener el precio de los alimentos, de los medicamentos, de los servicios públicos. Han liberado el precio de las naftas. Después hablan de la estructura de costo. ¿Cómo no va a subir la inflación si permiten que la Shell se llene los bolsillos de dinero? ¿Cómo no va a subir la inflación si el presidente de la sociedad rural es el ministro de Agroindustria de este gobierno y le genera excelentes mecanismos de acumulación al campo a través de distintos mecanismos? Y él se reparte la cuota Hilton con el señor Brown, por ejemplo, también.
Entonces, si vos tenés a las corporaciones al frente del Estado Nacional, como decía el chino recién, en vez de arbitrar el bien común, terminan generando negocios para las corporaciones que integran este gobierno. Entonces, lo que es insostenible, y por eso decía yo que este es un gobierno que está en un callejón sin salida, es pretender administrar una democracia en el contexto de un ajuste llevado a cabo por los patrones. Digo, No, a ver, dos cosas. Primero, no estoy de acuerdo con que este sea un gobierno para los ricos. La verdad, no creo eso. No creo. Uno puede, de los otros partidos políticos, desde la oposición, se puede plantear una cantidad importante de diferencias. Pero me parece que es una lectura muy superficial y absolutamente desvinculada con la realidad decir que este es un gobierno para los ricos. Además, creo que es una frase hecha para tratar de impactar en la sociedad. Ajá. Lo cierto es que cuando uno camina y habla con la gente no siente que este sea un gobierno para los ricos. Lo que no quiere decir de ninguna manera que la gente piense que está resuelto su problema. De hecho, nosotros este fin de semana estuvimos recorriendo como lo hacemos casi siempre. Sí. Y la verdad, nos tocaron barrios en los que efectivamente no eran precisamente gente rica y la gente no siente eso. No es un gobierno para los ricos. Si fuera un gobierno para los ricos hubiera avanzado en otras cuestiones. El 76% del presupuesto para el 2018 está destinado a políticas sociales. Nunca en la historia argentina, nunca, ni siquiera el último gobierno kirchnerista, destinó tanto porcentaje de un presupuesto a políticas sociales. Y las políticas sociales están orientadas a los sectores que menos tienen, no a los ricos. Es decir que, la verdad, me parece una frase absolutamente armada para tratar de impactar en la sociedad. Lo que sí es cierto es que tenemos gravísimos problemas económicos que resolver, tenemos un gravísimo problema de desempleo, de trabajo en negro, obviamente que los jubilados en la Argentina ganan poco, y también es cierto que cuando se dice, por ejemplo, que se hizo una reestructuración para beneficiar a las provincias, la provincia más beneficiada fue la provincia de Buenos Aires, Sí. para que la provincia de Buenos Aires invierta en el Gran Buenos Aires en cloacas, agua corriente, asfalto, es decir, para mejorar el nivel de vida de los que menos tienen en el Gran Buenos Quiero Aires. decir que la única Por provincia eso digo, que no firmó fue San Luis, Sí. que es mi provincia, Claro. y que por otra parte fundó esa negativa en un par de elementos que son claves, ¿sí? Primero había que dejar de lado un juicio que la provincia tenía ganado con la nación, que por otra parte el gobierno nacional no paga, pero además de alguna manera era abdicar un montón de derechos que me parece que para las provincias han sido fatales. no, bueno, desde el punto de vista de la provincia de Buenos Aires, no. No, Desde para el punto de vista de la provincia de Buenos Aires es una provincia absolutamente la postergada. única que se benefició es la provincia de Buenos Aires. No, la provincia de Buenos Aires no se benefició. La provincia de Buenos Aires recuperó el lugar que tenía. La provincia de Buenos Aires estaba absolutamente limitada. Y lo peor de esto, que no es la provincia de Buenos Aires. Los que estaban sufriendo las consecuencias de esa situación son los habitantes del Gran Buenos Aires, que justamente son donde Miguel, más créeme pobres que la tenemos mayoría de los instalados. gobernadores están absolutamente... Sí, pero la No. mayoría de las provincias están en una situación financiera de la que se venía. Es más, la provincia de San Luis, Sí. que es una provincia que se ha beneficiado muchísimo, pero muchísimo, como Estado provincial, y a mí me parece bien, con todas las excepciones que ha tenido. Excepciones como la promoción industrial. Por ejemplo, situación que no tiene, por ejemplo, el Gran Buenos Aires, que Pero- no veo por qué San el Gran Luis- Buenos pero Aires San no la Luis, digo, tiene. a ver, San Luis ha capitalizado eso y bienvenido que así haya sido, porque se transformó en una provincia industrializada Sí. y que ha generado un montón de mano de obra, pero que hoy está viviendo una crisis, ¿sí? Porque la industria está suspendiendo gente. Sí, a ver. Sí, quería retomar dos ideas. No, yo también comparto que no comparto la idea de la frase de que gobierna para los ricos. Creo que es poco específica. Creo que hay que definirla mejor. Creo que el gobierno de Macri gobierna para los bancos, para la banca internacional, para las grandes empresas, que son las que tienen garantizados para los sectores concentrados del agro, para los grandes terratenientes y los exportadores. Creo que hay que especificar qué son los ricos también. Y en este punto creo que es muy clara esa orientación, porque efectivamente acá se habla de reducir el déficit fiscal, habló el gobierno, nos impuso una serie de leyes y demás, pero el endeudamiento va en un crecimiento feroz, se le garantiza a los especuladores ganancias que, por ejemplo, no nos dan en la paritaria. Por ejemplo, los últimos bonos que se han colocado están garantizando a los especuladores, si la inflación es más del 16%, la inflación y un 4% adicional. Sí. Si es menos del 16%, un 21%. Y sin embargo, en las paritarias están planteando un tope del 15% en cómodas cuotas. Me Hay permitís un déjame que hay un quiero hacer esta contrapunto pregunta, muy se la quiero hacer, brutal, Miguel. ¿no? Digo, no es...
¿cuál es el sentido de poner un tope a las paritarias de un 15% sin cláusula de gatillo, cuando todos sabemos que la inflación del año 2017 fue de el 25 o el 26%, y es imposible que la puedan bajar? Pero quienes firman esas paritarias son las respectivas conducciones gremiales, y no se puede decir precisamente que los dirigentes gremiales sean militantes macristas. A ver, quienes van a ver, la verdad que no, la verdad que la gran mayoría de los dirigentes gremiales, el sindicato con mayor cantidad la gran mayoría de los dirigentes gremiales tienen tienen una militancia peronista y no tienen absolutamente nada que ver con el macrismo. Sí. Lo cierto es que por algo los sindicatos están firmando esas paritarias. Y por algo además en los sindicatos no se produce, perdón un segundito, y por algo además no se produce dentro de los propios sindicatos, porque, a ver, se puede decir, bueno, lo firman los dirigentes. En realidad, si los miembros del sindicato, si los trabajadores del sindicato estuvieran en contra de lo que firman sus dirigentes, sobrepasarían a los dirigentes y no aceptarían esta situación. Bueno. La verdad es que en la Argentina, primero y principal, Cavalieri, me acordé de Cavalieri, que es amigo. Que es amigo. Cavalieri firmó el año pasado, el aumento de los empleos de comercio fue importante. Y en enero tuvo una recomposición en función de la inflación del año pasado. Y seguramente ahora firmó por el 15% y en enero del año que viene va a tener una recomposición en función de... ¿Cómo? No automática. No automática. Pero, claro, por supuesto. En enero se vuelve a sentar a conversar. Ahora, lo que yo digo Miguel, es, nosotros estamos dando una mala noticia. Sí. Cavalieri no puede ser ejemplo de nada. Pero yo no digo que sea un ejemplo. Yo lo que digo es esto. Si hay un tipo que ha entregado absolutamente todo. Pero la mayoría. Pero yo no estoy defendiendo a Cavalieri. Yo lo que digo es esto. Me llama poderosamente la atención que la conducción de los distintos gremios esté firmando esto y no haya una movilización de los trabajadores protestando por esa situación y estemos nosotros diciendo que las paritarias... El sector docente no está de acuerdo, y ahí se ve, ahí es donde todo... ¿Eso qué quiere decir? Que donde no hay acuerdo, hay movilización. Miguel, permíteme. Pero Miguel, permíteme. Primero que acá, vamos a ubicar la situación. Acá hay en nuestra caracterización hay una burocracia sindical al frente de la enorme mayoría de los sindicatos que hace mucho tiempo que viene entregando los reclamos de los trabajadores. Y el gobierno se ha esforzado en alinear a un sector que justamente lo tiene para que le firme estas paritarias. Después llamativamente aparecen bajo cuerda que los acuerdos no eran exactamente así, porque después hay una cláusula, o sea, ¿qué pasa? Disfrazan el 15%, un sector, entonces más del 15%. Lo disfrazan para hacer pasar este tope. Pero en la industria privada, el que protesta, lo despiden. Lo despiden porque justamente la mayoría de los sindicatos no se caracterizan por las asambleas. Sin embargo, los gremios que sí hacen asambleas y que sí tienen representantes que han sido electos y que tienen una vida democrática, no firman paritarias del 15%. No las ha firmado el SUTNA, el año pasado, ni las han firmado los gremios que efectivamente tienen una representación de lo que sería el sindicalismo combativo. Y una última cosa, en docentes. En docentes nos quieren imponer una paritaria que es terrible. Y la respuesta por qué ofrecen el 15% es porque el único costo que entienden cómo bajar es el salario, es el costo del trabajador. El costo empresario no se toca. Y en ese punto me parece que es crucial ver cómo, de la mano además de la rebaja del salario, que es un mecanismo típico de confiscación de los trabajadores, también está el proceso de modificación de los convenios, porque veamos que estos acuerdos no vienen solo, vienen todas con cláusulas para modificar, por ejemplo, el estatuto del docente, presentismo, esto, lo otro, modificaciones del estatuto del docente o convenio. Ya te doy la palabra, Marcelo. Hacemos una pequeña pausa de 30 segundos y volvemos, ¿sí? Bueno, volvimos. Marcelo. Sí. A ver, una pequeña reflexión. Qué difícil es ser gobierno y qué difícil ser oposición en la Argentina, ¿no? Parece como que nosotros lo queremos tornar difícil porque opinamos de una manera y de otra de acuerdo a quien está sentado en la silla y somos críticos cuando por ahí se hacen cosas buenas y somos
oficialistas cuando se hacen bien, de acuerdo a lo que nosotros vemos. Para las pymes el salario no es inflacionario. Para nada. ¿Por qué? Vos fíjate que se recuperaron las paritarias siempre, y fíjate que durante los últimos años no hubo ningún tipo de conflicto, y me refiero al sector privado, al sector industrial, nunca hubo puntos de conflicto. ¿Por qué? Porque ese dinero volvía hacia nosotros. Entonces, no estábamos de acuerdo que toda la vida pudiéramos discutir el 25 o 30%, es insostenible, paritaria del 30% anual es una locura, que algún día tenemos que haber dicho, bueno muchachos, paremos un poco, pues esto es una locura. Entonces ahora se produce esto que dice Miguel, que yo estoy de acuerdo con ellos. Pensar en el 15% es una locura, porque no se recupera el nivel del salario con este porcentaje de aumento. Ahora, ¿cómo hace el sector privado para darlo mucho más y con cláusula gatillo? Yo tengo muy buena relación con parte de la dirigencia sindical, sobre todo a nivel industrial, y me dicen, yo hablo con los empresarios, si yo le aplico la cláusula gatillo no la pueden pagar. Entonces, fíjate vos, por eso mi primera reflexión, qué difícil es ser gobierno y oposición cuando nosotros, por supuesto, necesitamos la recuperación de salario porque si no las pymes no vivimos. ¿Qué hacemos? A la gente le decimos come 15 días y el resto por eso, tratar de rebuscártela como puedas. Es lo que te estoy diciendo. Fíjate vos, qué paradoja, que cuando le estamos pidiendo racionalidad porque realmente no lo podemos pagar, van a pagar un costo político estos dirigentes sindicales por firmar por el 15, como ustedes dijeron, sí. y entre paréntesis, parte de los sectores no los pueden pagar. ¿Me explico? Entonces, ¿en qué punto nos sentamos? Porque si nosotros damos un 30% de aumento, discutamos un 30%, el sector textil, del cual soy parte, para que nadie me diga y estemos discutiendo, conozco un poquito algo. Digo, ¿cómo hacemos para si acompañamos la inflación? Los sectores proveedores de la industria de indumentaria, que tiene aumento de importaciones y tiene una recesión económica, este combo, ¿cómo hace para pagar un 30%? Ahora, no podemos firmar es tan grave lo que me estás diciendo que realmente casi no lo puedo soportar parado. En serio te digo, porque ¿y la gente qué hace? Es lo que te estoy diciendo, es lo que tenemos que discutir. ¿Y el trabajador qué hace? ¿Cómo hace para sostener una bueno, familia? La realidad de la es lo que necesita. Esta es la realidad, pero pará, hablemos de realidad, porque si no hablamos de realidad. Esta es la realidad, que vos tenés razón. ¿Cómo hacemos para solucionarlo? Bueno, tenemos que solucionarlo de alguna manera. A ver, la Argentina tiene un problema que es la distribución del ingreso. Efectivamente hay sectores que están por debajo y hay sectores que han ganado muchísimo. Sí. Y es ahí donde el Estado tiene un rol para intervenir, ¿no es cierto? Para apropiarse parte de ese excedente y redistribuirlo. Vos tenés mecanismos como los repro, tenés mecanismos también donde el Estado puede asistir a la pyme si hay una política industrial. Algunas. Sí, yo no digo que no. Ahora, el problema de la Argentina es que hay un indicador que se llama distribución funcional del ingreso. Y es lo que mide cómo se reparte lo que la sociedad produce entre el capital y el trabajo. Estaba en el 37,5, está en el 34, 3,5 puntos en 2 años bajó. ¿Qué significa? Que se concentra la riqueza. ¿Qué es lo que hace este Estado? Este Estado trabaja activamente para que los sectores más competitivos de la economía ganen muchísimo. Por eso tiene un corrupto como el ministro de Trabajo, como el señor Triaca, al frente del Ministerio de Trabajo, para apretar a los sindicalistas, para terminar de generar nicho de negocio. Esa es la explicación de por qué lo sostienen. Y la única política antiinflacionaria que tienen, como decía recién Romina, es contener los salarios, pudiendo atacar otro tipo de factores. No son como inflacionarios los salarios. Ya sé que no, a ver, No pero son inflacionarios. eso qué es lo que Argumento dice. del A ver, pero entendeme, Pero no, Fernández. el argumento pero ¿por qué dijiste? Estoy explicando la política. No, yo no estoy Pero diciendo el que sea gobierno, inflacionaria. déjame decir esto, el gobierno entiende al salario como un Como un costo. claro. Y además si lo entiende como un costo pasa a Eso ser es para las grandes inflacionario. empresas. El gobierno entiende Eso que la para las única grandes manera, empresas. déjame, porque si no parezco diciendo algo que no estoy diciendo. Lo que estoy tratando de hacer es interpretar cómo piensan los tipos que toman decisiones económicas en este país. Y ellos que dicen, la única forma de controlar la inflación es reduciendo la demanda. ¿Qué fue lo que pasó en los 90? O sea, si vos no tenés demanda, contener la inflación. ¿Qué es lo que quiere Macri? Mostrar que contiene la inflación. ¿A costa de qué? A costa de destruir a la pyme, destruir el salario, destruir el empleo. Si nadie consume, no hay inflación. Entonces va a decir, controlamos la inflación. Acá el punto no es controlar la inflación. Acá el punto es recuperar el poder adquisitivo del salario. La inflación es una puja entre precios y salarios. Si mañana los precios están acá y los salarios están acá, terminaste con la inflación, pero cagaste de hambre a la gente. Bueno, entonces, esta discusión, por eso creo que este es un gobierno que lo único que hace es favorecer la concentración económica. Mirá, a ver, 2 o 3 cosas. La primera cuestión, este es un gobierno que hace 2 años que está en el gobierno, hace el último gobierno que estuvo 12 años administrando la economía, no logró resolver ni el problema de la inflación, ni el problema de la pobreza, ni el problema del desempleo, ni el problema del trabajo en negro, ni el problema de la balanza comercial. Agregaron 12 todos. años. No, para. 12 años en el gobierno y el kirchnerismo entregó
la balanza comercial destruida, el déficit fiscal altísimo, un nivel inflacionario espectacular. Hablemos para mañana, hablemos del 2018. ¿Qué te quiero decir? Tenés razón. No están más. Tenés razón, claro que no Hay están un más. gobierno nuevo. Pero tenés razón. Agravaron Lo que quiero decir, la balanza comercial. lo que quiero decir es que si el gobierno anterior, déjame hablar. Si el gobierno anterior hubiera sido realmente un gobierno capaz y comprometido con los intereses populares, seguramente, implementando todo esto que vos decís, hubiera logrado resolver el tema. Está claro que no fue así y es más, está claro que perdieron las elecciones por el desastre que era la economía en el país. Ahora, este gobierno, lamentablemente, en estos 2 años, obviamente, no logra resolver esta situación y no lo va a lograr en poco tiempo más tampoco. Pero ¿qué hay que hacer? Porque es cierto lo que decía Fernández, es absolutamente cierto lo que decía él. Nosotros estamos en una situación muy compleja, porque los empresarios en general y sobre todo la pequeña y mediana empresa, que es la que más me preocupa, la que genera trabajo, la que realmente es capaz de mover el país en serio, no puede pagar mucho más de lo que paga en salarios y, como se dice, con toda razón, el asalariado no gana lo suficiente. Sí. Entonces estamos en una situación compleja que se resuelve solamente con crecimiento de la economía. De la única manera que nosotros resolvemos este problema en la Argentina es con crecimiento de la economía. No es cierto que podamos vivir con lo nuestro, eso es mentira, está descartado, los países que quisieron vivir con lo de ellos terminaron como Venezuela. La verdad, no es cierto tampoco que nosotros podamos resolver, no es cierto tampoco que nosotros podamos plantearnos simplemente una redistribución de la riqueza. Es cierto que hay que plantearse permanentemente la redistribución de la riqueza, es cierto, pero no es cierto que con un programa de redistribución de la riqueza vamos a resolver el problema de los que menos tienen. Una cosa, nosotros en los 90 hubo, nosotros que termine Miguel, pero no, muy infantil. En los 90 hubo déjame terminar, no es infantil, me parece mucho más infantil decir, me parece mucho más infantil decir, Leandro, cómo se resuelve la situación cuando vos sos parte de una fuerza política que hizo un verdadero desastre en la economía del país. Es infantil pensar que los problemas como la desocupación, la distribución del ingreso, se resuelven en economías periféricas de una vez. La sociedad argentina tiene estas tensiones hace muchos años y el Estado tiene que intervenir permanentemente, porque donde deja de intervenir la dinámica de la economía capitalista, déjame terminar, la dinámica de la economía capitalista termina generando concentración y exclusión. Lo que ha ocurrido es que el Estado se ha retirado en términos de la distribución del ingreso y ha generado concentración de la riqueza. ¿Por qué decimos esto? Porque cuando, por ejemplo, tratan el tema de la reforma tributaria, ¿qué es lo primero que hicieron? Sacaron bienes personales, generaron el blanqueo, bueno, disminuyeron retenciones, todos mecanismos, como decía recién Romina, que aumentan la rentabilidad empresaria a costa del esfuerzo de los trabajadores. Cuando avanzan sobre la reforma previsional, ¿qué tenemos? ¿Un régimen más justo? No. Le sacaron 100.000 millones de mangos a los jubilados que se lo sacan al consumo y que después termina provocando desocupación y precarización. Obvio. Cuando agarran y se ponen a negociar las paritarias y hablan de una reforma laboral, ¿de qué estamos hablando? De precarización, de disminución del costo laboral, pero además no es que, a ver, más allá de que Miguel es un hombre que viene del radicalismo, un partido democrático, tiene un discurso socialdemócrata, cuando uno ve el discurso del ministro de Trabajo, del jefe de gabinete y lee las editoriales en los diarios, los tipos ponen directamente lo que piensan, hermano. Y entonces acá hay que dejarse de hinchar las pelotas. Cuando ellos escriben o le dan reportajes a La Nación y a Clarín y hagan el ejercicio de leer las editoriales los domingos, ellos te dicen concretamente, nosotros vamos a contener la inflación si contenemos la pauta salarial. Nosotros vamos a lograr disminuir el déficit fiscal si eliminamos subsidios y reducimos el 60% del gasto que es la seguridad social. El objetivo de este gobierno, la perversidad de este gobierno es terminar con el déficit, terminar con la inflación, bajando salarios y reduciendo jubilaciones. Así de fácil. A ver, mira, Romina. No, dos cosas quería puntualizar, porque uno de los temas que acá se mencionó es el tema de las tarifas, ¿no? Y yo quiero decir que aunque han aumentado virulentamente las tarifas a situaciones que son impagables, porque los aumentos que vinieron este mes, te digo que están haciendo explotar cualquier salario, porque son aumentos insostenibles. Sin embargo, no se redujo el déficit fiscal. ¿Por qué? Porque como a las privatizadas les están garantizando la rentabilidad y la ganancia en dólares, por ejemplo, la del gas, el Estado sigue poniendo. O sea que es falso que todo ese costo que estamos pagando los consumidores resulta que va a redundar en achicar el déficit fiscal. Y ayer, cuando se hizo esta reunión con la Unión Industrial y el gobierno, es notable que no llegaron a ningún acuerdo. O sea, buen trato, amabilidad, esto, lo otro, pero esto demuestra que la economía está en un impasse total. Está en un impasse total porque no pudieron hacer ningún anuncio, porque no han resuelto ninguno de los problemas que están en la escena. Ni una palabra sobre qué va a hacer el gobierno frente al cierre de la importación de acero y aluminio de Estados Unidos. Cero.
¿Qué va a pasar con el nivel de endeudamiento de Argentina y las tasas de interés y este nivel cada vez más explosivo de la deuda, que a la vez también pone dificultades para las empresas para acceder al crédito y demás? Cero. Entonces tenemos un cuadro donde la única conclusión que sacaron es que no hay rentabilidad empresaria por el excesivo costo laboral. Vuelve el cántaro a la fuente. Para las grandes. Bueno, pero vuelve el cántaro a la Eso lo fuente. piensan las Entonces, pero eso es lo que publican hoy todos los medios de lo que se ha discutido en la reunión. Entonces, quiere decir que efectivamente la única orientación que el gobierno sigue es esta. Por eso no tiene arreglo. No es que esto lo arreglan con una o dos medidas. No tiene arreglo. Vamos Miguel, a una nueva crisis. Vos dijiste, no podemos vivir con lo nuestro. Es decir, ¿te estás refiriendo al nivel de endeudamiento que estamos tomando? A ver, yo creo que sí, yo creo que era inevitable tomar este nivel de endeudamiento porque había que resolver el tema de insumos para la industria, había que abrir la importación que se abre fundamentalmente, yo no estoy de acuerdo que se importen productos terminados, la verdad que no estoy de acuerdo, creo que eso hay que repensarlo. Pedí a la UCR, por favor, que se exprese. Claro, bueno, sería música para nuestros está oídos. bien, pero como partido acompañante del creo gobierno, que esas cosas sería bueno sí que me la Unión parece Cívica Radical se exprese. No estamos de acuerdo con importaciones, sería para nosotros música no para es que el no oído. estamos de acuerdo Nos con las ayudarían a pelear, porque no es por, que ahí no pelear estamos... por ahí pelear como opositores medio no es que complicado, no pero estamos pelear de con un acuerdo partido con que acompañe al gobierno sería bueno. Importaciones. Estamos de acuerdo con las importaciones. No estamos de acuerdo con las importaciones de productos terminados que se pueden fabricar en la Argentina. Ahora, que vos sabés perfectamente que la industria necesita insumos importados y esas importaciones hay que hacerlas. Pero quiero decir, ahora lo que digo es... Miguel, ahora ya nos metemos con el tema de la deuda. Respecto a este tema, quiero decirte que hay muchísimas industrias que en este momento están suspendiendo gente, están echando gente. La industria automotriz en Córdoba está suspendiendo gente todos los días. Si vos... No, pero a ver. La industria automotriz está andando bien. No. La venta de autos. No, la industria automotriz está andando bien, no solo la venta de autos. La industria automotriz está andando bien. Autos de alta gama, el 48% de lo que se ha vendido en el país está representado. Eso es lo que se vende. Bueno, eso es lo tiene que ver con esto, autos de alta gama, es decir, que hay un determinado sector que puede, ahora todo el resto no podemos. ¿Sí? Pero es decir, por eso digo, estamos ante una situación social grave. Estamos confundiendo cosas. A ver, dale. La industria automotriz está instalando plantas en la Argentina para fabricar pick-up para vender al exterior. Entonces no se puede decir que la industria automotriz como industria no está andando bien. Está andando bien. A ver, el otro día fueron a inaugurar una fábrica de Fiat en Córdoba para fabricar autos. Sí. No quiere decir que la industria automotriz esté andando mal. Está andando bien. Independientemente de la venta, también está fabricando autos para exportar. Sí. Así que la industria como tal está andando bien, en general, la industria automotriz. Hay sectores industriales que tienen una situación más complicada, es cierto, y que, bueno, en algunos casos habrá que trabajar desde el Estado, en otros casos también tienen que trabajar desde el sector para posicionarlo mejor desde el punto de vista externo, internacional. Ahora, está claro que la situación económica no la vamos a resolver de la noche a la mañana, eso está clarísimo, pero lo que yo digo es que había algunas cuestiones que había que resolver. Vos decís el tema del déficit fiscal. Es cierto que no se ha resuelto el tema del déficit fiscal con las tarifas. También es cierto que si hubiéramos seguido con las tarifas que existían en la Argentina, el déficit fiscal sería mucho más alto del que es hoy. Nosotros necesitamos tomar plata del extranjero para poder financiar esta situación. A ver, precisamente, ¿por qué no hay un estallido social en la Argentina? ¿Saben por qué no hay un estallido social en la Argentina? Porque el ajuste que reclaman los sectores más liberales del país no se hizo, y se hizo este planteo gradual de la economía. Si hubiera sido cierto que se hacía, si se hubiera hecho el ajuste que algunos sectores reclamaban que se hiciera en la Argentina, hoy tendríamos una situación social muchísimo más complicada. Para no hacerlo había que tomar plata en el exterior. Una pequeña reflexión de las importaciones. Alberto, déjame decir algo, por favor. Sí. A ver, es cierto, hay un debate sobre si esto es gradualismo o shock. Lo cierto es que el mismo gobierno incentiva a tipos como José Luis Esperi, como Broda, que no tienen representatividad política, pero que tienen minutos de televisión para plantear la exigencia de una política más brutal y más violenta. Ahora, eso es una operación mediática de construcción de sentido. Lo cierto es que acá hubo política de shock y hay política de shock. Pero no solamente han aumentado 1000% las tarifas reduciendo buena parte de los subsidios, sino, como decía Romina,
aumentaron la rentabilidad empresaria y lo increíble de todo esto... ¿Y a quién le aumentaron la tarifa? ¿A qué sector social le a todos se le aumentaron la tarifa. Pero déjame terminar esto. No, eso que vos decís es para los sectores medios más acomodados de la Argentina. Yo, mi casa, precisamente. Dejate de joder mi no vieja, el trabajador que gana 11.000 pesos. No es así, los parece que es un sector acomodado de Alberto, los déjame decir docentes, eso. es un sector acomodado Lo más del triste de país. toda esta historia es que el déficit fiscal en la Argentina es más grande del que tenía en el 2015, 6.1 del PBI. ¿Por qué? Porque ustedes hacen una diferenciación de cosmética, diferenciar el déficit primario del déficit financiero, que es el financiero real. Sí. Lo que pagan en interés es la deuda externa, porque ustedes están tomando deuda en dólares, han tomado 130.000 millones de dólares de deuda externa. Lo tienen que devolver en dólares que la Argentina no genera. En paralelo a esto, reducieron un importante ingreso del Estado, que eran las retenciones y bienes personales, le bajaron impuestos a los ricos, por eso sostengo que es un gobierno de ricos, porque le rebajaron. Déficit fiscal no es solamente reducir el gasto, sino también es aumentar el ingreso. Ustedes redujeron el ingreso y trataron de readministrar el gasto, porque tampoco es que lo redujeron del todo. En segundo lugar, generaron el déficit de la balanza comercial más importante en la historia de la Argentina. 8.500 millones de dólares el año pasado, más de 16.000 millones proyectados para este año. No para bienes de consumo, no para bienes de consumo y para insumos de la producción, sino directamente productos de consumo masivo. ¿Qué es lo que ocurre? Cae el PBI y aumenta también la importación. Es una diferencia que yo tenía con lo que habías planteado vos. Por primera vez en la historia argentina. O sea, hay más importación que aumento del producto. ¿Por qué? Porque lo que se está beneficiando es la crema de la punta de la pirámide social, que son los que tienen consumo suntuoso, que son, por ejemplo, los que viajan al extranjero generando más aumento de la balanza comercial en función de la salida de divisas, y que son en definitiva los que están aprovechando este modelo económico. Ahora, consumo masivo 1.5 cayó en febrero. La posibilidad de construir salario de calidad absolutamente deteriorada, porque como no hay consumo, los sindicatos no tienen condiciones de negociación salarial. El déficit fiscal más importante de lo que heredaron en el 2015. La inflación está igual que la que tenían en el 2015, con la diferencia que se fumaron casi 12 puntos del poder adquisitivo en el 2016 por la diferencia del 45% que hubo de inflación en el año 2016, que no recuperaron los salarios. Cada uno de los indicadores, la distribución del ingreso, la distribución de la riqueza, el trabajo, la desocupación, la flexibilización laboral, cada uno de los indicadores se empeoró en estos últimos 2 años. A ver, Marcelo. Yo creo que es muy importante lo que escuché de Miguel, y ojalá, pueda la Unión Cívica Radical, como te decía, decir esto, ¿no? O sea, porque yo siento que pertenece más al pensamiento que uno tiene, la UCR, que a lo que ve hoy en día. Porque todos nos vamos a pelear y vamos a dar, y los números que da Leandro, que son seguramente excelentes, lo debe tener muy bien porque lo tiene muy claro. Pero digo, ¿por qué no vamos a un supermercado y nos dejamos discutir? Nos metemos en un supermercado, entramos y decimos, bueno, señores, de lo que hay acá, ¿qué se fabrica en Argentina? Y se termina la discusión. Todo es made in China. Todo lo que no sea alimentos, que ya incorporamos tomates y algunos productos primarios, arruinando a los productores, esto es lo que hay que discutir, esto es lo que nos tenemos que convencer. ¿Cuál es la discusión? Terminemos con esto, porque esto es lo que nos está llevando al déficit comercial. Discusión. Porque fíjate que no son 8.900 millones de dólares de déficit, son 35.000 millones en la industria. No, comercial, claro. En la industria, Sí, sí. 35.000 millones en la industria. Es decir, la industria exportó e importó por 35.000 millones de diferencia, Alberto. Esto es lo preocupante, porque vuelvo a decir y vuelvo a remarcar, yo creo que la industria, después del Estado, es un gran dador de mano de obra, y sobre todo en los sectores menos pudientes del conurbano. Si no se radica en la industria del conurbano, ¿quién coño le va a dar laburo a la gente? Tres ideas. Mira, el primer tema es que justamente acá se vuelve al tema tarifario, y yo quiero decir que justamente el esquema, que por supuesto también sostuvo el gobierno anterior, de subsidios a las privatizadas, con el que está sosteniendo este gobierno, que son los subsidios más el aumento de tarifas, obviamente no tiene resolución. Nosotros entendemos que hay otra forma de resolver la cuestión de la energía. ¿Por qué sigue en manos de las privatizadas, que si abriéramos los libros de esas empresas nos encontraríamos que no han invertido un centavo de todo ese dinero que han recibido? Entonces, efectivamente, acá hay que cortar con ese funcionamiento privatizado de la generación de energía, privatizado de entregar los recursos, y que después sigue todo como justificación de más traslación de recursos del Estado a esos lugares, y ni siquiera dando el servicio que hace falta, porque los cortes de luz siguen por todos lados. El segundo tema es que, cuidado, en la provincia de Buenos Aires, que efectivamente ha sido la beneficiada, entre comillas, del pacto fiscal, ¿para qué se está usando ese dinero? Porque ese dinero claramente no se está utilizando, por ejemplo, para mejorar los salarios ni la infraestructura de los hospitales. Se está utilizando se está utilizando para mejorar ni el salario, ni el nombramiento de cargos, ni la situación de la infraestructura escolar, que la conozco bien, digamos, con lo cual
te digo que estamos en este momento luchando no solo contra el cierre de escuelas, sino porque desdoblen los cursos numerosísimos que hay en enorme cantidad de escuelas que no las desdoblan, que no han construido, no han puesto un ladrillo. Y entonces en este sentido tenemos un cuadro que es cada vez más grave del ángulo del gobierno, porque cuando siguen hablando de reducir el déficit fiscal, van a seguir con los despidos, porque esa es la única otra idea que tienen. Se preparan 20.000 despidos más en el Estado, como no lo dice el ministro de Modernización. A ver, yo creo, primero y principal, en la provincia de Buenos Aires se está haciendo una inversión importantísima en caminos, rutas. Lo que beneficia a la patria contratista, no a la población de la provincia. En asfalto, en obras hidráulicas, en agua corriente, en gas, lo que necesita la gente, y en hospitales. Lo primero que se hizo fue arreglar todas las salas de primeros auxilios, se arreglaron las salas de guardia de todos los hospitales, pero sí, esto es lo que necesita la gente. Si yo fui a los hospitales que dicen que los han arreglado y han abierto un ala y el resto se cae a pedazos, literalmente. Pero empezaron a trabajar. Vamos al Meléndez si querés, y lo recorremos. Pero a ver, empezaron a trabajar. Por supuesto que no se resolvió la situación de todos los hospitales de la provincia de Buenos Aires. De los que dicen que arreglaron, se empezó a trabajar en todos los hospitales de la provincia de Buenos Aires y en todos hubo un sector que se arregló. La segunda, es decir, la verdad es que la inversión que se está haciendo en la provincia de Buenos Aires es fenomenal y esto en términos generales está reconocido por casi todo el mundo. A la patria contratista. No es cierto que sea la patria contratista. Se me termina el programa, La verdad que no es cierto. Lo de la patria contratista se terminó hace 2 años. No se terminó. Se terminó hace 2 años. Le volvieron a entregar las obras a las mismas empresas que cuestionaban. Que cuestionaban. Vamos a ver la licitación de la Ruta 11, por ejemplo, a las mismas empresas. Pero no es así. Las mismas empresas que cuestionaban no están en todo caso presentándose porque sus titulares están presos en algunos casos. Las mismas empresas, la provincia de Buenos Aires son las mismas empresas. Tengo que cerrar el programa, pero tengo que pasar este aviso parroquial, ¿sí? El tema es así, este fin de semana en San Luis el partido, iba a decir el peronismo, pero en realidad son muchísimas las fuerzas que se van a conglomerar precisamente allí. Mayoritariamente el peronismo, pero mayoritariamente, va a haber sectores que no somos peronistas que vamos a seguir también. Contame, ¿qué va a pasar? Un encuentro para empezar a plantear también una discusión programática, porque no solamente se trata de criticar lo que está pasando, sino de construir las herramientas necesarias para poder resolver el daño social que está haciendo esta gente. Así que va a haber un primer encuentro sobre la tesis de que hay que generar una gran unidad, un gran programa de gobierno que enfrente el neoliberalismo y que proponga una esperanza para la Argentina, porque creemos que hay 2019. Hay 2019. Hay 2019 para todos. Ojalá que sea mucho mejor. Gracias, Marcelo. No, gracias por la invitación. Miguel, hincha de estudiante como yo, así que gracias por haber venido. Romina, siempre un gusto tenerte y nos vemos en San Luis. Nos vemos en San Luis. Gracias, chao.